¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Los saludo cariñosamente en el nombre de Jesús, deseando que estéis bien. Yo quiero compartir una palabra del Señor, una palabra que nos enseña algo muy importante, y es cuál es nuestra posición, porque vamos a estudiar el tema de las multitudes, y hasta multitudes estaban alrededor del Señor, y como personas han venido por delante de esas multitudes, han roto el esquema de ese grupo que quizás solamente está por ahí pues haciendo bulto, y ellos han pasado más allá a tener una relación personal con Jesucristo, una relación íntima con el Señor. Por eso he puesto como título más que una multitud. Ese es el título de esta predicación, más que una multitud. La Biblia nos enseña en muchas partes de la Biblia que el Señor siempre estuvo rodeado de multitud de personas. Ahora vamos a ver en una historia que tiene como protagonistas una multitud, y tiene como protagonistas dos personas más, aunque el protagonista principal siempre, siempre, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en el mundo entero, aquí en Barcelona, en España, en los países de Latinoamérica, en el mundo entero, hay mucha gente que escucha predicaciones, hay mucha gente que de alguna manera está cerca del Señor, en las congregaciones, están cantando, están alabando, otros no lo sé, pero lo que sí es cierto que alrededor del mundo cada vez más personas escuchan palabra de Dios. Eso es bueno. Pero vamos a ver en este mensaje que al final todo esto forma una multitud, un número de personas, pero que se quedan ahí, que no se atreven a dar el siguiente paso, ese paso que les acerque verdaderamente al Salvador de nuestras almas, a Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el mensaje: salir de esa multitud, dar un paso por delante y acercarnos en intimidad con el Señor Jesucristo. Como lectura, vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Espero que tengáis Biblia, espero que tengáis una Biblia donde podáis seguir la lectura y no solamente escuchar lo que yo estoy leyendo, sino que vosotros podáis verificarlo en vuestra Biblia, en vuestro móvil, que ahora tenemos las escrituras en el móvil también. Vamos a ir al Evangelio, al capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos. Hermanos, en este capítulo pues se cuentan varias historias, pero vamos a centrarnos en la historia de Jairo, que nos lo presenta como protagonista quizás de este milagro que Jesús hizo en él, aunque aquí hay mucha enseñanza. Y yo, a la hora de estar estudiando, sacando este mensaje, pues lo primero que hice fue sacar tres protagonistas. Y el protagonista número uno, bueno, siempre va a ser Jesucristo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, el protagonista, el que merece la gloria, el que merece toda la honra, siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero entiéndanme que yo he sacado como tres protagonistas después del Señor Jesús que conforman este mensaje. El primer protagonista es o son una multitud de personas. Después el siguiente protagonista es Jairo. Ahora vamos a la lectura. Estamos en el capítulo número 5, dijimos, del Evangelio según San Marcos. Y vamos a empezar leyendo en el versículo número 21. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Leemos la Biblia. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. El Señor venía del otro lado del lago, del lado de Gadara, donde están los gadarenos, y allí venía de realizar un milagro que todos sabemos, todos hemos escuchado, ese endemoniado, el cual pues tenía una legión de demonios. Si ustedes quieren, pues aquí mismo en el capítulo número 5, ustedes luego ahí en casa lo leen, aunque ya han escuchado esta predicación. Y curiosamente, pues si hemos leído el versículo número 21, y aquí salen los primeros protagonistas, una gran multitud, dice que estaba alrededor del Señor. Permítanme que vaya unos versículos atrás, porque
En este milagro que el Señor había hecho allí en Gadara, de este endemoniado, dice que habían unas personas que estaban apacentando estos cerdos. Cuando aquel milagro sucedió, aquella liberación tan impactante, los que apacentaban los cerdos tuvieron miedo y dice que se fueron de ese lugar, pero no se callaron. Se fueron a las ciudades, se fueron al campo a decir lo que ahí había ocurrido. Entonces, a causa de esta noticia, la gente empezó a venir a ese lugar donde estaba Jesús, a orilla del lago, y empezaron a venir del campo también. Así que formaron una multitud. Lo que ahí había ocurrido era un milagro de liberación tremendo. La gente quería saber qué había pasado, la gente tenía curiosidad, la gente tenía ganas de ver más de esa noticia y de ver a Jesús. Ese momento llegó, la gente empezó a venir y se reunieron allí donde estaba Jesús. Pero lo terrible y que vemos aquí de esta gente, de esta multitud, al ver a Jesús que había hecho este milagro, pues yo pienso de que querrían que el Señor estuviera ahí para que hiciera más milagros, para que hiciera más liberaciones, quizá para expresarle sus necesidades, sus problemas, pero no es así. Acuérdense el título, más que una multitud. Porque esta multitud, y estamos en el capítulo 5, en el versículo 17, que hemos retrocedido, en el versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle, la multitud, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, le pidieron que los dejara en paz. Increíble. Después de aquella maravilla, ellos lo que querían era que Jesús estuviera lejos de ahí. Si vemos esta situación, había una multitud y estaba el Señor. Esta multitud estaba con el Señor, pero sin embargo no querían que el Señor continuara ahí. No querían que el Señor continuara haciendo milagros. Fíjense que esto es bien conocido a veces en las familias. Cuando a una familia, cuando a un hogar llega el Señor Jesús, hay una persona que cree. Y la familia, en vez de apoyarlo, en vez de seguir su ejemplo y buscar al Señor, muchas veces esto se convierte en un problema y empiezan pues de alguna manera a darle problemas al creyente porque no quieren a Jesús en sus hogares. Están viendo el cambio quizás de este cristiano, pero ellos lo que quieren es que Jesús esté lejos de esta familia y no tendría que ser así. Dice el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí hay dos posiciones. Está la multitud que había venido del pueblo, que habían venido de los campos, de la ciudad, y lo que querían era que Jesús se marchara de ahí. Pero aquella persona que había recibido el milagro le pedía a Jesús que le dejara ir con él. Y en el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es una palabra preciosa para nosotros que nos invita, nos exhorta a que nosotros seamos parte de la evangelización de nuestras familias. El Señor no está bien que nosotros vayamos a evangelizar a las calles, que nosotros vayamos pues a la gran comisión de llevar el evangelio a todos lugares, pero hermanos, el Señor nos enseña que aquello que el Señor ha hecho en nosotros tiene que servir primero para testificar en nuestras familias. De nada sirve que yo predique en la iglesia, de nada sirve que vosotros me veáis en un púlpito si yo mi casa la tengo desordenada, si yo mis hijos los tengo totalmente desordenados y alejados de Dios. Yo tengo que reflejar mi evangelización en mi familia. Esto fue lo que el Señor le dijo a este que había estado endemoniado. Hemos leído el versículo 21. El Señor había hecho ese milagro ahí, tomó su barca y se fue al otro lado. Y dice que en ese lado también lo estaba esperando una multitud que enseguida lo rodeó. Y como yo les decía al principio, estos son los primeros protagonistas de este mensaje. Esta multitud que representa muchas multitudes que hoy en día pues las podemos ver a través de todo el evangelio, de las congregaciones. Siempre hay una multitud, siempre somos un grupo pues bastante grande a veces, gracias a Dios,
Pero vamos a aprender, vamos a ver de que a veces no basta con hacer bulto. Nosotros en El Salvador tenemos esa frase. Dice, nomás este está haciendo, este ni juega, este solo hace bulto en los deportes, ¿no? O dice que si este no, este ni trabaja, este solo está ahí haciendo bulto. Está ahí haciendo bulto, no pasa de ser uno más, nunca marca una diferencia, nunca hace nada raro, nada especial, ¿verdad? Entonces, dice el 21 que había una multitud, está ahí, yo me imagino la escena, el Señor viene de realizar un milagro, pues la gente de alguna manera, algunos sabrían, otros no, pero estaban alrededor del Señor. Nada más nos dice la Escritura que pasara ahí hasta ese momento, es decir, hasta este momento lo que hay es Jesús y una multitud que lo está rodeando. No dice que nadie se pusiera a adorarlo. No dice la Escritura que alguien fuera a hacer algo diferente, que alguien quizás se pusiera a cantar una alabanza, que alguien viniera al Señor. No, aquello, el ambiente era el Señor Jesús y una multitud. No pasaba nada. Ahora, en esa situación hay algo que rompe esa situación, que rompe esa dinámica y viene a cambiar totalmente el ambiente. Y qué precioso es ver cuando alguien se acerca a Jesucristo, cuando alguien se quebranta delante del Señor y que rompe quizás una monotonía, que rompe quizás una reunión robótica donde las cosas se hacen por inercia. Quizás haya un grupo de personas, pero no hay nadie que verdaderamente se quebrante delante del Señor, no hay nadie que marque una diferencia, no hay nadie que rompa ese ambiente, porque hasta aquí no vemos nada espiritual. Vemos al Señor rodeado de una multitud, nada más. Hermanos, en el versículo 22, recuerden que estamos en el capítulo 5 de San Marcos. En el versículo 22 dice la Escritura, leemos: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ya hemos visto la escena. Hasta está el Señor Jesús, hay una multitud, pero no pasa nada. Pero de pronto hay algo que rompe ese ambiente. Aparece un hombre, aparece no sé de dónde, pero aparece, y no era cualquier hombre. Dice la Escritura que era uno de los principales de la sinagoga. Las sinagogas estaban compuestas pues por una estructura de líderes, y entre ellos había uno más importantes que otro. Jairo era uno de estos hombres, uno de los importantes de la sinagoga. Este hombre aparece ahí y aparece con una actitud totalmente diferente. Aparece con una actitud que nadie hasta ese momento había hecho. La multitud seguía estando ahí, pero nadie hacía nada. Ahora de repente aparece un hombre quebrantado y lo primero que hace es arrodillarse al Señor. Y eso de arrodillarse, de postrarse delante del Señor, tiene mucho, pero mucho significado. Primero, reconocer la autoridad del que está parado ahí, del que está de pie, de rodillas delante de él. Y eso también es una actitud de humillación. Señor, yo me rindo a ti, estoy aquí, no puedo hacer más. Señor, me postro, me arrodillo delante de ti. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre en medio de una multitud que no hacía nada, una multitud que nada más estaba ahí. Más adelante vamos a ver, dice que lo que hacían, claro que hacían algo, empujaban, se apretaban, quizás se peleaban entre ellos. No, yo aquí, no, déjame ver, no sé qué, no, yo qué sé, hermano, pero no dice nada espiritual, no dice que ellos hicieran nada. El Señor estaba ahí, pero ellos ni lo adoraban, ni le exponían sus necesidades, y yo creo que entre tanta gente tendrían necesidades, pero no las expresaban. La Biblia no nos lo dice. De pronto aparece este hombre y rompe todo ese esquema y cae postrado a los pies del Señor, en una posición de adoración, en una posición de quebrantamiento, de humillación. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho. Estaba postrado ese hombre y estaba hablando con el Señor. Sus palabras no eran otras sino ruego, misericordia. Señor, tengo una necesidad. Señor, mira, ¿qué le ocurría a Jairo? Pues la Escritura nos lo dice. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el griego original dice salvarla de la muerte.
Este hombre se postra al Señor y le expresa el problema que tiene. Su hija está agonizando. El doctor Lucas, en el Evangelio según San Lucas, tiene otros detalles. Dice, sabemos que Lucas era un intelectual de la medicina, era una persona que escribía quizás las mismas historias que tienen los otros evangelios, pues los otros escritores, pero Lucas se encargaba quizás de retomar datos más específicos. Dice que el capítulo 8 de San Lucas nos agrega que esta muchacha, esta niña, tenía 12 años aproximado. Y agrega un dato muy importante. Dice que era hija única. ¿Cómo no iba a estar preocupado Jairo? ¿Cómo no iba a venir de esa manera al Señor si era su única hija? Hermanos, si somos padres, hermanos, imagínense cualquiera de nuestros hijos. Nos rompe el alma, nos rompe el corazón. Y ahora si fuera hijo único, pues yo creo, hermano, de que se te viene el mundo encima porque dices, es solo un hijo. En esta situación estaba Jairo y por eso cae de esa manera ante el Señor, importándole poco quién fuera él, porque sabía que la gente lo conocía, sabía que él tenía una posición, pero Jairo está en ese momento, hermanos, postrado, adorando y rogándole al Señor que le haga un milagro, que su hija se muere, que está agonizando su hija. Es precioso. Versículo 24. Es precioso, hermanos. Dice la Escritura, fue pues con él. Jesús fue con Jairo. Jesús fue con Jairo. ¿Y la multitud? La multitud estaba ahí. Y estaban alrededor del Señor. Pero el Señor fue con Jairo. Aquel que había llegado con un corazón contrito, que había llegado con un corazón humillado, aquel que había llegado con una fe tremenda, clamando al Señor. Dice el versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud. Acuérdense esta dinámica en la cual yo he querido hacer el mensaje. Tenemos a la multitud y tenemos a Jairo. Ahora, primero los protagonistas era la multitud porque eran los que estaban cerca del Señor. De pronto aparece el segundo protagonista, que es Jairo, con este serio problema de su familia, de su hija que está agonizando. Viene a buscar al Señor y esta multitud que estaba tan encima del Señor, se quedan ahí. Y el Señor, mirando la fe, mirando la espiritualidad, la necesidad, el dolor de Jairo, la fe de Jairo, se hace como a un lado de la multitud y ahora el protagonista es Jairo. Hermanos, me encanta porque el versículo 24, no sé, yo me lo imagino, ojalá podáis imaginarlo, es como el final de una película. Es como una imagen donde había una multitud, todo lo que hemos leído, hay un alboroto, nadie hace nada, de pronto aparece un hombre, empieza a adorar al Señor, se postra, le expresa su necesidad y la escena es dos hombres. Si fuera de película, pues ahí en el horizonte, ¿no? Ahí ya con el sol ocultándose, con una musiquita de fondo, como hacen las películas. Dos hombres caminando, uno al lado del otro, conversando. Así terminaría la historia. Jairo y Jesús. Y detrás, una multitud que le seguían. Por algún motivo le seguían. Querían estar ahí, querían ver, querían curiosear. No lo sé. Pero esto sería el final. Y yo digo, el final de una película de estas que terminan así, con una escena, ¿no? Y con musiquita ahí de fondo. Y es precioso. Jairo caminando al lado del Señor Jesús. Yo no sé si ustedes en algún momento han imaginado esa conversación. ¿De qué hablarían? Yo de algo estoy seguro, yo no creo que Jesús, porque van hacia la casa de Jairo, porque van a ver a la niña que se está muriendo, el Señor le dice, pues vamos, ¿no? Y se va con Jairo, van a la casa de Jairo. Pero ese trayecto que van caminando los dos, y una multitud detrás, no acuérdense, una multitud detrás y ellos dos conversando, Jesús y Jairo, Jairo y Jesús. Imagínense la conversación. Yo no creo que Jesús le dijera, bueno, ¿y de qué trabajas? Bueno, ¿y tu mujer qué hace? ¿O qué edad tiene? Bueno, mira, yo es que estaba allá, pues, al otro lado del lago. Hermanos, de verdad, yo creo que esa conversación fue una conversación preciosa. Imagínense las palabras, no de Jairo, imagínense las palabras de Jesús
hablándole de sus promesas. Yo, hermanos, es que me transporto a la cruz. Cuando aquel hombre, aquel malhechor, le dice, acuérdate de mí. Y el Señor, en las palabras del Señor, en vez de decirle, mira, pero es que claro, tú has hecho esto, bueno, mira, sí, en vez de soltarle ahí un sermón larguísimo, y le dice las palabras preciosas, llenas de amor. De cierto, te digo, que hoy, o sea, no hablemos más. Solo te quiero decir una cosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense entonces las palabras hacia Jairo, diciéndole, mira Jairo, ahora tu fe ha provocado esto, ahora verás las maravillas del Señor, ahora verás, y soltándole las promesas, y un día tú y yo estaremos en el paraíso, un día estaremos siempre, siempre unidos, siempre estarás en mi presencia y tu hija también, y aunque estéis muertos viviré. Wow, hermano, yo me imagino, no sé, es una imaginación que yo tengo, ¿no? Que sería algo precioso. Aquí terminaría el mensaje, aquí terminaría la historia, pero no termina ahí, hermanos. Es una buena escena, es una buena imaginación para pensar eso, pero hay algo más. De pronto ese ambiente, ese camino, dos hombres caminando, la multitud detrás, es roto por algo extraordinario. Algo ocurre ahí, fuera del orden, fuera de ese ambiente hay algo que rompe aquella dinámica, y eso es lo que nos enseña el versículo 25. Dice la Escritura, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos. Había sufrido mucho esta mujer, y no solo por su dolor, por su enfermedad, sino que dice la Escritura que también había sufrido de muchos. O sea, que muchos encima del mal que ella tenía, de la enfermedad que ella tenía, muchos se habían aprovechado de ella. Y encierra por aquí a los médicos. No sé si es que se aprovecharían económicamente, sabiendo que no podían hacer nada, dice la Escritura, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, dice la Biblia, que todos estos esfuerzos no le servían de nada. Al contrario, solamente empeoraba. Conocemos esta historia, hermanos. Conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Sabemos que fueron 12 años. Sabemos que esto era terrible en ese entonces. Y aquí aparece esta mujer como tercera protagonista. Primero la multitud que estaba ahí alrededor del Señor. Sí. ¿Hacían algo extraordinario? No. ¿Adoraban al Señor? No. ¿Le llevaban sus peticiones? No. ¿Le clamaban? No. Aparece Jairo, rompe esa monotonía y Jairo cambia el ambiente. El Señor termina caminando hacia la casa de Jairo, con este Jairo, a ver a su hija enferma, y de pronto aún esa situación es roto por esta mujer, por la aparición de esta mujer que tenía un flujo de sangre, y dice que eran 12 años lo que esta mujer había sufrido. Dice la Escritura en el versículo 27, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Permítame que también imagine esta situación, porque tenemos a Jesús y a Jairo caminando detrás de la multitud, pero por detrás de esa multitud vino una mujer, pero esa mujer no se quedó por detrás, llegó hasta Jesús, así que empezó por atrás, vino por detrás, pero en determinado momento se puso la primera, se puso tan cerca que tocó el manto del Señor. Y ahí es donde el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Conocemos la historia. El caso es que esta mujer, hermanos, con ese serio problema que tenía, es verdad que vino por detrás de la multitud, pero de pronto se puso adelante, rompió la dinámica, rompió todos los protocolos, rompió las barreras y fue hasta el Señor y lo tocó. Cuando oyó hablar de Jesús, es importante, esta mujer en algún momento escuchó hablar de Jesús, y yo tenía apuntado por aquí, no sé dónde, pero lo tenía apuntado por aquí, Romanos, el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 17. La fe es por el oír. Lo importante de oír la palabra de Dios. Esta mujer dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Esta mujer había escuchado de Jesús, sabía que hacía milagros y sabía que estaba pasando ahí.
Y ahí empezó todo, ahí empezó la fe de esta mujer, ahí empezó a creer que había alguien que podía hacer algo por ella, lo que otros no habían podido hacer. Ella en ese momento creyó que viniendo a Jesús su problema podía ser resuelto. Por eso empecé diciéndoles que de nada sirve que escuchemos predicaciones y otra predicación y otra predicación. Lo importante es que podamos venir al Señor, tener una relación personal, recibirlo como nuestro Salvador, como nuestro sanador, pero no formar parte, no conformarnos a formar parte de una multitud que oye predicaciones, de una multitud que ve vídeos. Tenemos que hacer algo más. Es necesario romper esa dinámica, es necesario ir más allá de una simple multitud que no hace nada. El objetivo de las predicaciones es mostrar a Jesucristo. El protagonista de toda predicación es Jesucristo. En esta predicación te estoy presentando a Cristo como el Salvador, como el que puede sanar tu salud, pero como el que también puede salvar tu alma, el que puede cambiar tu vida, el que puede hacer algo en tu familia, en tu matrimonio, pero no solo escuchando predicaciones y no haciendo nada más. Es necesario que nos arrodillemos, que nos postremos al Señor, que nos arrepintamos y que le reconozcamos como nuestro y único Salvador. Eso fue lo que hizo Jairo, y ahora esta mujer la tenemos tocando al Señor. Había escuchado la palabra, había creído y había venido por detrás, rompiendo esa multitud, poniéndose delante y tocando el manto del mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, ¿por qué hizo eso? Porque decía dentro de sí mismo, esto es fe. Decía, versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo tocara su manto, yo podré ser salva, decía ella, yo podré ser sana. La convicción que esa mujer tenía, la certeza que ella tenía, es lo que nos dice el capítulo número 11 de Hebreos, lo que es la fe. La certeza, una convicción, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que tú esperas. Ella estaba convencida que si lo tocaba, ella iba a obtener lo que ella estaba esperando, su sanidad. Eso es fe. Y eso es lo que esta mujer tenía. Jairo seguía ahí, no nos olvidemos de Jairo, seguía ahí. Y la multitud seguía ahí. Pero algo había venido a romper nuevamente aquel ambiente. Ahora era una mujer que tocaba al Señor. El Señor empezó a hablar. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice la Escritura que los apóstoles le decían, sus discípulos le decían, Señor, ¿cómo pregunta quién te ha tocado? Se cae un montón de gente. Pero el Señor, y eso lo sabemos, había sentido que de él había salido poder de sanidad. Y eso solo lo podía lograr alguien con una fe extraordinaria, con una fe tan grande. Y el Señor preguntaba quién. El Señor sabía quién le había tocado. El Señor quería que todos, hasta nosotros hoy, pudiéramos aprender de la actitud de esta mujer, de la fe de esta mujer. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha dado? La multitud te aprieta. Hermanos, creo que en las congregaciones, o ahora no nos estamos congregando, estamos orando para que el Señor cambie esta situación. Hay que tener fe, pero en las congregaciones se puede aplicar esto. Hay una congregación, estamos todos ahí, somos una multitud, pero no podemos conformarnos, hermanos, a algo mecánico, a algo robótico. Tiene que haber una relación personal. Tiene que haber, hermanos, una relación directa con Jesucristo. Ahora no nos estamos congregando, pero también podemos hacerlo. Podemos romper esta dinámica y ahora cada uno en nuestra casa no podemos conformarnos a ser la multitud que ve mensajes, que ve un culto online y ala, se acabó, a seguir con mi rutina. Hermanos, es necesario ir más allá de eso, salir de esa multitud, marcar la diferencia. Ahora que no nos estamos congregando, es necesario romper los esquemas del confinamiento o de la situación en la cual estemos. Es necesario que cada uno de nosotros pueda venir y tener una estrecha relación con Jesucristo. Miren, no quiero hacer esto demasiado largo.
Sabemos y la Biblia nos enseña que esta mujer había tenido un serio problema durante 12 años. Yo iba a ir a Levítico, al capítulo 15 de Levítico. Ahí nos vamos a encontrar la ley ceremonial, los decretos que el Señor había dado, los decretos civiles para la población que le había dado a Moisés. Y esta mujer tenía un problema tan serio, tan serio. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, es el versículo 33 de esta misma historia. Entonces la mujer, la otra versión dice temblando de miedo. Aquí dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, temblando de miedo, temblando de miedo. La versión Nueva Traducción Viviente dice temblando de miedo. Hay una situación aquí que la única manera de entenderla es ir al capítulo 15 de Levítico, donde vamos a encontrar en qué situación se encontraba esta mujer. Esta mujer tenía un problema de flujo. Cuando a la mujer se le presentaba la menstruación mensual, el periodo menstrual, habían unas leyes. Habían unas leyes estipuladas por Dios de lo que se tenía que hacer. Cuando a una mujer, después de tener su periodo normal, mensual, si el flujo le duraba más tiempo, había otro tipo de ley. Y tristemente, usted luego lo lee, el capítulo 15 de Levítico, hombres y mujeres, se habla del hombre también que tenga, habla de pérdida seminal, lo habla ahí el capítulo. Ustedes lo van a leer y lo van a entender perfectamente lo que tenían que hacer. Hombres y mujeres eran considerados impuros. Y la ley mandaba que después de esto tenían que ser apartados. Se les consideraba impuros, contaminados. Y esta era la situación de esta mujer. Esta mujer, por eso, aquí es cuando nosotros entendemos en qué situación se encontraba ella. Ella había sido apartada hacía años. Con sus propios esfuerzos había gastado lo que ella tenía en médicos para ver si solucionaba su problema, pero no había podido. Ella se encontraba en una situación muy crítica. Ella no podía acercarse a las demás personas porque la persona que lo tocara iba a ser inmundo como ella, considerado inmundo en aquellos tiempos. Y esta mujer, hermanos, por la fe vino, imagínense, en medio de una multitud, iba a ser vista. Ya les dije que pasó de estar de la parte de atrás a ponerse por delante hasta llegar a tocar al Señor. Por eso esta mujer se quebrantó. Por eso esta mujer vino y postrada al Señor, dice que quebrantada, llena de miedo, pero se postró, se arrodilló a Él. Luego ustedes se leen ese capítulo. Hermanos, el mensaje yo creo que queda bien claro. Todos pertenecemos a una gran multitud de creyentes. Vamos a englobarnos ahí. Pero personalmente, cada uno debemos tener una relación personal con el Señor. Yo no puedo conformarme a lo que todos hacen. Yo tengo que coger mi Biblia, yo tengo que hacer unos estudios personales, yo tengo que buscar, ahora tengo una predicación. Yo no puedo conformarme con esa predicación. Yo tengo que venir a los pies del Señor. Yo tengo que tener mi oración. Yo tengo que tener mi oración personal con el Señor. Yo no tengo que estar esperando que me digan que ore. No puedo estar esperando que me digan, hay que estudiar el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Yo tengo que venir, coger la escritura, dedicar un tiempo. Eso hace que la relación íntima con nuestro Señor Jesucristo se fortalezca, que le conozcamos más. Dice, fíjese que aquí mismo, ahora me acabo de recordar, en el capítulo 6, en el capítulo 6 siempre del Evangelio según San Marcos, dice, y salió Jesús, el versículo 34, y vio una gran multitud. Pero es otra historia. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esto es la multiplicación de los panes y los peces. Esto no es otra historia que la multiplicación de los panes y los peces. Lo que yo quiero resaltar aquí es la multitud en sí nos cuesta acercarnos al Señor. El Señor siempre ha tenido
compasión de las multitudes. El Señor siempre, siempre ha querido bendecir a las multitudes. No por las necesidades de pan o peces, sino por conocimiento, por conocimiento. Dice este versículo que hemos leído, yo termino ahora, sé que me estoy alargando, pero hermanos, podéis cortar el vídeo y mirarlo en dos partes. Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor lo que quiere es enseñarnos, que nos acerquemos a Él para Él enseñarnos, para darnos un mayor conocimiento a través de su palabra. Jairo, la hija de Jairo, fue sanada, y la mujer del flujo fue sanada. Yo quiero terminar con este versículo. Seguimos en el capítulo número 5 de San Marcos, y estábamos en el versículo 33, la mujer temblando de miedo, vino al Señor y le dijo toda la verdad. Yo quiero terminar con este versículo 34, que son las palabras del Señor Jesús. Y Él le dijo, hija. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No sé si lo habréis visto. Después de todo esto, después de toda la historia, después de todos aquellos empujones, después de que esta mujer rompió las barreras, que vino delante, ella recibe su milagro y el Señor la llama hija. No hay mayor bendición, no hay mayor milagro que el Señor salve nuestras almas y que podamos venir a formar parte de la familia de Dios, que Él nos pueda llamar hijos. Es lo que dice el capítulo número 1 del Evangelio de San Juan. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el honor de ser llamados hijos de Dios. No solo la sanó, lo más importante es que en ese momento Jesús la tomó como hija. Espero de todo corazón que tú puedas venir al Señor y que formes parte de la familia de Jesucristo, que no te conformes con ser de la multitud común, sino que te acerques al Señor y que puedas recibirlo como tu Señor, como tu Salvador, y que puedas ser llamado hijo de Dios y que el Señor te pueda decir, hijo mío. Qué precioso, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Acerquémonos al Señor. Un saludo para todos. Bendiciones. Dios les bendiga.